detalles del momento. Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta su sintonía nacional a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Recuerde que usted y yo y todos los que nos ven y todos los que estamos aquí tenemos un compromiso serio para convertirnos en guerreros y en soldados contra esta pandemia. Recuerde, use su mascarilla. Es importante, lávese las manos. Si llega a su casa, por favor, pase los pies por agua clorada. No preste su lapicero, no preste su celular. Mantenga la distancia, el distanciamiento social. No se movilice si no es necesario. Por favor, evite el contacto personal. ¿Para qué las manos? ¿Para qué el abrazo en estos momentos? No nos convirtamos en correa de transmisión de una peste que como esta, gracias a Dios, vamos menguando. Porque los resultados de ayer transmitidos por las altas autoridades del Ministerio de Salud son alentadoras, pero eso se debe a que hemos podido tomar conciencia de todo esto y lo que representa. Vamos a tener hoy un programa mucho más elaborado para homenajear al comandante Edén Pastora Gómez. Vamos a estar hoy conversando con Ramón Rodríguez, el Entrenzado. Y vamos a estar hablando de lo que representa la partida del comandante Edén Pastora Gómez para el sandinismo. Qué mejor que hacerlo con un influencer que se mueve desde la actividad política en las bases de una organización que, como el FSLN, encuentra en esa sigla una reacción valedera a los principios políticos e ideológicos que sustentaba Edén Pastora y que, por supuesto, para la familia rojanegra en el país, para Nicaragua entera, o por lo menos para la inmensa mayoría de los nicaragüenses, la partida de Edén nos enluta absolutamente a todos. Dicho esto, nos vamos inmediatamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. Hasta pronto, comandante Cero. Ayer de madrugada, cuando abrí mi Facebook, lo primero que vi fue el post de mi prima Marisol Pastora, dándole un hasta pronto a su héroe luchador, y entendí entonces lo que había pasado, que el comandante Edén Pastora Gómez había partido. Y que poco me duró la alegría de la noche anterior cuando una voz muy optimista con acento galeno compartía la milagrosa recuperación del gran titán y que seguramente se encontraba a un paso de vencer otra vez, como muchas veces lo hizo, a la muerte. La semana pasada el comandante Edén Pastora había sido llevado al hospital, pero un día después volvió a su casa con el compromiso de guardar un reposo que no observó. Tía Yolanda Torres, a quien traslado mi condolencia, me dijo que efectivamente regresó, pero no para estar quieto, sino para retomar sus actividades como que sin nada. Y tomó el teléfono para dar órdenes a quienes se le acompañan en el dragado del San Juan de Nicaragua. Me cuentan en ese particular, entre esas personas a las que llamó, y con su característica voz me dijo que ya estaba en casa y que dijera a las malas personas envenenadas por el odio que había Edén para rato. Después el comandante fue reingresado
y aún debilitado, cargando con 83 años encima, diabético, con mal de Parkinson, sobreviviente de cáncer prostático y de muchos atentados en su contra, se dispuso a pelear su última batalla hasta que finalmente triunfó. Porque Edén Pastora Gómez dio un paso efectivo a la inmortalidad. Y por ello quise retomar este nuevo homenaje a su persona, porque ayer me quedé corto. El impacto de la trágica noticia me limitó y apenas pude decir algunas cosas de este gigante, que antes de irse nos dijo, lo recordáramos como un gran luchador social, y que en su epitafio constara además que ahí quedaba un revolucionario y un sandinista siempre. Edén Pastora fue en nuestra familia una leyenda, un misterio, una especie de alguien al que se respetaba y del que en las ruedas de los abuelos, padres y tíos siempre escuchaba cosas como dicen que lo vieron o anduvo por tal parte, que la guardia estuvo a punto de capturarlo, o cosas que lo pintaban como un noble Robin Hood. Y cuando de él se exaltaba, también se decía que era un experto cazatiburones. Para usar una descripción, por supuesto, muy metafórica, Edén era una especie de Dios, porque todos sabíamos que existía, por lo que se decía de él en voz baja, pero muy pocas veces lo vimos. Y cuando llegó a suceder, fue siempre solo, dentro de un cuarto, aislado al final de la casa, tomando una pistola cada vez que alguien tocaba la puerta, saliendo únicamente de noche, disfrazado de viejito o de viejita, para ir a conspirar, a dar forma a una lucha que solo lo hizo público y célebre cuando el 22 de agosto de 1978, siendo yo estudiante del Instituto San Francisco de Asís, mis profesores me preguntaron sobre mi relación con el guerrillero, con el comandante Cero, que se había tomado el Palacio Nacional, el que había puesto de rodillas a Anastasio Somoza Debayle, el que le hizo un tiro letal a la dinastía, a la dictadura, y el que ya estaba plenamente identificado como Edén Pastora Gómez. El hombre que con 25 hombres más estuvo al frente de la operación comando más célebre de la historia guerrillera hasta ahora conocida por su impecable ejecución y por los resultados y efectos políticos de la misma. Aquella operación chanchera fue la mecha que al encenderse creó las condiciones políticas para el inicio del fin de la dictadura. Y por supuesto, todos sacábamos pecho, porque estaba en marcha la revolución de la que solo estaban excluidos los somocistas, y por sobradas razones. Pero a partir de ese momento ya Edén fue más que una leyenda, y a esa leyenda tuve la oportunidad de saludarle más maduramente el 20 de julio de 1979, cuando las tropas del Frente Sur hicieron su ingreso a Managua, estacionándose inicialmente en la Hacienda El Retiro, de la rotonda del Periodista hacia el lago, y que ya había dejado de ser propiedad del depuesto dictador
Anastasio Somoza de Baile. Edén Pastora fue desde entonces un personaje con un carisma incomparable. Muchísimos lo consideraron como el 10º comandante de la revolución. Fue uno de los comandantes guerrilleros con el adoquín oficial en el cuello de su uniforme. Fue comandante de brigadas en las estructuras del ejército. Fue el comandante en jefe de las milicias populares. Fue quien encabezó el desfile militar del primer aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Y a pesar de todo, no se quedó con los halagos, la gloria, ni las comodidades, sino que un día, molesto por las desviaciones políticas y morales del proceso por el cual tanto había luchado, decidió controversialmente irse tras el olor de la pólvora y luchar desde Arde, no contra la revolución, porque los que nos sumamos a él en esa campaña, a la que Edén siempre llamó la guerra de los espejos, porque desde el sur peleábamos con nuestra pañoleta roja y negra en el cuello, y desde el Frente Revolucionario Sandino también gritábamos ¡Viva Sandino! Y eso fue un tanto incomprensible e indigerible, porque muchos se quedaron con aquella frase poética de emprender el viaje tras el olor de la pólvora. Y tiempo después realizamos que había sido una estrategia sabia para evitar que el FDN, el Frente Norte de la Contra, entrara por el sur e hiciera más largo un conflicto que generó una guerra fratricida con un costo altísimo en cuanto a muertos se refiere, porque el pretendido era acabar con una parte de la historia que había llegado para quedarse. Jacinto, Chinto, o la vieja, o el caballo, como llamábamos al comandante Cero, nos decía que aquella guerra no era contra la revolución, era contra los contrarrevolucionarios, tal y como resultaron al final Jaime Willow Román, James Stanley Willow, Henry Ruiz, el inmodesto, Hugo Torres, Parlanchín, Víctor Hugo Tinoco, la Dora María Telles, la Yoconda Belli, Sergio Ramírez M., que ahora en el MRS eran los que estancaban el proceso y el proyecto social de julio de 1979, y que fue retomado en enero del 2007 por una Nicaragua ahora gobernada en paz por el FSLN y por Daniel Ortega Saavedra, que como presidente, y no como una de las 9 cabezas que alando para uno y otro lado, respondían a vanidades personales y excentricidades que para Edén eran propias únicamente de la más rancia burguesía de la calle atravesada de Granada. No quiero incurrir, como generalmente sucede en estos casos, en decir que en todo momento estuve de acuerdo con Edén. Tuve un tiempo distanciado de él y nos logramos reconciliar y perdonarnos en un evento al que lo invité de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Pues el comandante Cero fue más cristiano que cualquiera de esos que vistiendo sotanas santificaban y fomentaban la muerte, y nos distanciamos porque no entendía, hasta que me lo explicó,
con puntos y comas, la estrategia que significó desde Arde la Alianza Revolucionaria Democrática, la ocupación geográfica del Frente Sur, para que la Contra del Norte no ocupara ese territorio. ¿Y qué razón tuvo Edén? Porque se logró evitar un gran baño de sangre y que individuos que estábamos contaminados por la venganza y el odio tomáramos el poder a nombre de la libertad y la democracia con el pretendido de desaparecer a un sandinista que hoy llora la pérdida de uno de sus más icónicos comandantes. De esos al que le asiste literalmente ser considerado un muerto que nunca muere, porque con él se va una historia constructiva de nuestro presente y deja para la posteridad un pensamiento firme, una doctrina ideológica cimentada por el poder de la razón que ahora enfrenta a los que jamás podrán ser considerados vencedores, como si lo fue Edén hasta el último momento de su vida. Y de eso nos sentimos orgullosos aquellos que hemos tenido el privilegio de seguirlo y conocerlo. Hoy doblan las campanas por Edén Pastora y solo goza con su partida el odio, esa morbosidad maléfica que escupiendo para arriba desconoce la ley de la gravedad, de que todo lo que sube baja y que esas pedradas tiradas al aire vendrán para abajo con la misma fuerza con que fue lanzada, porque esa leyenda hoy toma un impulso hipersónico que acelerará el compromiso social de un sandinismo que ante la pérdida de los suyos crece por encima del tamaño de sus lágrimas y de sus duelos. Para los que profanamente celebran la partida de Edén y jubilosamente dicen cualquier barbaridad de quien siempre les representó un dolor de cabeza, lo que hacen no es más que la repetición en ráfaga de sus cobardías, porque siempre fueron incapaces de enfrentar, de debatir y de demostrar que sus ideas y sus planteamientos eran mejores que la de un hombre que por vivir siempre al filo del peligro y de la muerte estaba cargado en cada una de sus posiciones claras y a la llegada y con la llaga de una inmensa sabiduría. Ayer que anunciaba la partida del comandante Cero en Facebook, una gran cantidad de perfiles falsos que se crean para ofender, para difamar, para verter en ella la cochinada que son, destilaron un odio indescriptible. Generalmente cuando eso sucede, inmediatamente bloqueo a esos engendros del diablo. Pero en esta ocasión decidí dejarlos para que la gente se dé cuenta de quiénes son, qué pretenden, qué quieren, qué proponen y qué sería de Nicaragua si por esos equívocos llegáramos a caer en las garras de semejantes bestias, las que siempre combatió y a las que en todo momento Edén Pastora supo decirles las cosas en la cara a esas miserias humanas. Para esos individuos, Edén nunca será alcanzado por tanta vascosidad, porque Edén es un personaje del mundo y está más allá de estos a quien no necesitamos buscar para atacar, porque no tienen ni la categoría para que así se considere y porque además ellos mismos con lo que hacen se suicidan. Edén partió, pero deja este epitafio.
a mis enemigos de trinchera y a mis adversarios políticos les heredo mis cenizas, porque las victorias, triunfos y glorias de mi vida las dejo de legado a mi amada Nicaragua. Cierro expresando desde la profundidad adolorida por este hasta pronto que Edén Pastora Gómez es un intocable que se hizo palpable porque fue siempre del pueblo, porque vivió por el pueblo, porque se manejó con el pueblo, porque anduvo por el pueblo y porque consumió su vida por el pueblo. Edén Pastora Gómez es un superhombre que orgullosamente nació en Nicaragua, en la tierra del más grande poeta de la literatura universal, Rubén Darío, del cual los Pastora contaba Edén, somos descendientes. Edén que ahora renace y su leyenda apenas comienza, porque simplemente es un ser de otra galaxia. E hizo tanto honor a su nombre que lega un paraíso donde habita el ideal más puro del amor y del sacrificio por la patria. Edén es una leyenda que ahora toma más fuerza. Es uno de esos referentes paradigmáticos que sin miedo a la muerte y lleno de una valentía suprema, fue hasta el final un gran ser humano que antepuso a las comodidades y a la tranquilidad como aspiración personal la felicidad de los demás, para que desde la Nicaragua libre, que con su lucha construyó todos, incluso aquellos quienes se le adversan, tuviésemos dignidad. Edén es un vencedor de toda la vida y su esposa, tía Yolanda, y sus hijos lo saben. Y reitero a ellos mi más apesarada condolencia. Edén Pastora, comandante Cero, descansa en paz. Y aquí quedamos, ojo avisor contra aquellos operadores del odio que muertos en vida no saben que ya perdieron ante la historia. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero vuelvo con Ramón Rodríguez para hablar lo que representa la pérdida o la partida o el hasta pronto de Edén Pastora para un sandinismo obviamente condolido. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. ¿Qué representa este hasta pronto del comandante Edén Pastora Gómez para un sandinismo, para un frente sandinista, para una Nicaragua inmensamente mayoritaria? Y no quiero utilizar términos absolutos, porque están ahí los que lo odiaron, los que lo siguen odiando, pensando que contra su odio va a ser efectivo aquello para poder demoler las ideas que nos dejan. Pero en el sandinismo hay, por supuesto, un enorme vacío. Edén Pastora era más que un sandinistón. Y quiero tocar este tema, abordarlo con Ramón Rodríguez, influencer, hombre que se anda movilizando por muchos aspectos que representan la base del sandinismo, y preguntarte en ese particular, Ramón, además de agradecerte nuevamente la presencia acá en Detalles del Momento, tu valoración
respecto a esta partida de Edén? Antes que nada, buenos días a toda la teleaudiencia, enorme por cierto, que ve tu programa aquí en Nicaragua, y a los que nos escuchan por radio, ¿verdad? Ahí te mandaban un saludo hasta Quiralí, dice Nueva Segovia. Somos fiel televidente de Detalle del Momento. A mi esposo Franklin Rodríguez, pues un saludo hasta Quiralí, hasta allá nos ven por todos lados, nos miran. Un saludo a toda esa gente. Yo estaba escuchando tu editorial y parafraseabas a este premio Nobel, Ernest Hemingway, por quién doblan las campanas. Yo creo que las campanas no doblan por Edén, ahí doblan por Nicaragua, creo yo. Creo que toda Nicaragua está de duelo, hasta los que lo adversaron, algunos que están contaminados por el odio, como Hugo Torres, pues estaba viéndolo hoy antes de venir para acá, en el Canal 10, destilando odio contra Edén. Pero es por esa sed de protagonismo, pues porque Edén, se quiera o no, quedó en las páginas de la historia de Nicaragua, y no como uno de los villanos, no, sino como uno de los superhéroes, no de cómics, sino de verdad, de carne y hueso, es Edén. Y a mí me causa gracia que sea Hugo Torres quien le tire piedra. Nosotros en el sandinismo nos reímos de Hugo Torres porque tiene un libro que se llama Rumbo Norte, cuando él se perdió allá en la guerrilla. Es que Edén fue general de generales sin charreteras. No, y Edén seguirá como el Cid Campeador, ganando batalla después de muerto. Edén sigue montado en el caballo de la victoria, como ese gran poema, el Cid Campeador, que ganó. Edén es un Rodrigo Díaz de Vivar, ganando batallas, seguirá ganando batallas aún después de muerto. Y este señor Torres retomaba, nosotros en el sandinismo nos reímos porque él escribió un libro que se llama Rumbo Norte, y nosotros le llamamos Rambo Norte, porque ahí es el Rambo, es el que hizo la revolución él solito, y es una sed de protagonismo, y donde el tipo llegaba, según el libro, se desmayaban las mujeres, ¿no? Viendo que Edén Pastora era el Dean Martin nuestro. Edén Pastora era el Richard Burton. Edén Pastora es que era un tipo de película, realmente una leyenda. Edén Pastora, el zorro, pero no el zorro Francisco Rivera, sino el zorro ese de capa y espada que le sigue poniendo la zeta a todos estos traidores. Yo recuerdo una de las últimas, bueno, no de las últimas en realidad, pero en el 2017, de las últimas intervenciones que él tuvo en Cuarto Poder, pues, con aquel ingrato impresentable, y que espeta cara a cara a doña Violeta Granera, y se lo dice en su cara. Le dice, yo maté y expuse mi vida, le dice, para que usted haga oposición. Estaba al lado de Edén en ese momento. Sí, casualmente. Y estaba congelada la Violeta Granera. Sí, yo dije, le cayó la primada, digo yo, cuando le cayeron los pastores. Digo, yo mire que estaba aquí Edén, en primer plano, y al lado estaba Po. Y entonces sí, y ella nomás que asintía con la cabeza. Y dicen, voy a retomar, tengo un proyecto de hacer un equipo jurídico para que sean sancionados como delito de alta traición a la patria, todos estos que... Y yo siempre lo he venido diciendo, yo recuerdo cuando la NICA, yo hice un escrito, lo voy a buscar, donde yo siempre he dicho que la Asamblea Nacional tiene que ser enfático en eso, hacer una ley para todos estos que iban a pedir sanciones fuera del país. Hombre, como le dijo Edén, yo arriesgué mi vida para que usted haga oposición, le dice. Que usted tiene derecho a hacer oposición, todo el derecho del mundo, por eso maté y puse mi vida en peligro, para que usted haga oposición. Lo que usted no tiene derecho es ir al imperio, lo que usted no tiene derecho es ir a pedir sanciones, porque usted va a comer igual, usted va, y aquella solo asentía, usted va a comer igual, usted va a vestir igual, usted va a vivir igual, pero el campesino pobre no, el obrero no, porque se da la lucha de Edén. Como decías vos en tu editorial, era un Robin Hood de los tiempos modernos. Casualmente, fíjate que hay una casualidad. Yo el 16 de junio del 2018 lloré. Y lloré, y no me avergüenza decirlo, lloré la pérdida de Francisco Arauz Pineda. Cuando terriblemente lo matan, lo queman, profanan su cadáver, le ponen objetos. Tu gran amigo. Mi gran hermano, mi camarada. Y entonces, bueno, a partir de allí no había vuelto a llorar. Y otro 16 de junio, 2 años exactamente después, me levanto con la pérdida de Edén y volví a llorar. Bueno, quise hacer un videíto que no lo pude hacer, solo hice 3, 4 minutos porque se me quebró la voz. Con Edén estuvimos compartiendo
Me acuerdo que todavía fuimos a comernos una sopa de mondongo después que estuve en el palacio. No, porque Edén era histriónico, era divertido, Edén era alegría. Era único, era folclórico, era... A mí me encantaría llegar a viejo con esa alegría de Edén. Es que Edén era un joven con ganas, y un joven con ganas también, con ganas de vivir. Ese hombre vivió una vida plena. Ya quisiéramos mucho. Estos que lo adversan y todavía lo envidian y le tiran cáscaras para que se caiga en la memoria del pueblo. No van a poder. Con Edén es vencedor de la muerte, igual que Carlos Fonseca. Yo hice ahí un escritito ahí y le dije, Edén, ni la muerte pudo con vos. Edén, mira, Edén nació en el 36, mi mamá en el 37, eran vecinos. Mi mamá estaba en Sébaco y Edén en Darío. Y se conocieron. Y mi mamá nos comenzó a contar de Edén, porque mi mamá dio clases en Darío. Y ahí estudió y también dio clases en la zona rural de Darío. Y entonces mi mamá nos comentaba hablar de Edén, pues que era un bandido, que era esto, bandido en el buen sentido de la palabra, era un pícaro, pues. Y Edén se murió con esa picardía. Y después, cuando Edén, porque muchos aquí dicen el bachi, fácil, le dicen al comandante Daniel, y poca gente sabe que el comandante Daniel estudiaba en la UCA, o como cuando le dijeron al comandante Tomás Borges, usted es Tomás Borges, el que quiso ser abogado. No, yo soy Tomás Borges, le dice, el que no quiso ser abogado. Y Edén, vos lo sabes bien, que sos familiar de él, Edén dejó su comodidad estudiando en Guadalajara medicina. Llegó al tercer año de medicina. Sí, en Guadalajara. Y antes quiso ser cura. Y él primeramente estuvo en el seminario, después estuvo estudiando en Guadalajara y se integró junto con Aldo Díaz Lacayo a la guerrilla del Chaparral. Antes que se fundara el frente, ya Edén andaba ahí jincando y jincando. Andaba en el Frente Revolucionario Sandino. Así es, en el FRS. Ese fue el primero, el Frente Revolucionario, que había salido de la Juventud Patriótica Nicaragüense. Y entonces, ahí estaba Edén. Y después Edén entra en mi vida exactamente en el 78. Esa toma del 22 de agosto, todo el mundo la vimos y la vivimos. Bueno, ve cuando le da la estocada, para mí que esa es una estocada final que le da la dictadura. Ve, y ahí sale el comandante Borges. Y a mí me contaba Edén una anécdota, me contaba Edén, ese día que estábamos comiendo sopa y entonces estábamos ahí con Omar Cabeza y me dice Edén, no, hombre, este era genio y figura, me dice, Tomás era genio y figura hasta la sepultura. Dice que cuando sacan a los reos, en el 78, y entonces hacen una lista, pues, comienzan a preguntar, fulano de tal, ve todas las listas, pues, de los que iban saliendo. Faltaban uno. Sí, y entonces, Tomás Borges, y estaba Tomás Borges, y Tomás dentro del bus y no contestaba, dice el comandante, Tomás Borges no contestaba. Y lo queda viendo, y Tomás y los dos se quedan viendo, porque Tomás estaba molesto, dice porque no había sido la GPP la que había hecho el operativo, porque Tomás era, recordemos que habían tres tendencias, Tomás era de la GPP junto con Bayardo Arce, era de los terceristas. Los terceristas de Víctor Tirado, Humberto Ortega y Daniel Ortega, los que habían organizado pues esto. Y entonces Tomás molesto, pues no había sido la GPP. Tomás Borges, y el comandante Borges no contestaba. Y lo que hay, Tomás, no cambias, Borges, qué barbaridad, vos no cambias nunca, te estoy viendo. Y por pura terquedad no decía aquí estoy. Y dice, lo taché, dice, qué barbaridad, así era Tomás. Dice. Tuvieron un amor-odio, porque fue más amor. Bueno, con Tomás estaba leyendo un escrito de la viuda de Tomás Borges, donde dice que cuando se reencuentran, pues, y como en las películas del oeste, se levanta Tomás y todos dicen, nos quedamos expectantes. Y se quedan viendo Tomás y Edén, y se abrazaron, pues era lo lógico. Se abrazaron, eran más las penurias y todas las necesidades y todo lo que hayan pasado juntos en la lucha contra la dictadura, que una tontería como esa, ¿no? Era más lo que los unía que lo que los separaba. Es increíble cómo los ríos se devuelven entre compañeros de lucha. Ese efecto no necesariamente se da con la familia, fíjate. Sí, es que la familia Dios te la pone y los amigos los busca uno. Esa es la gran diferencia. Uno escoge a los amigos, a la familia no. Hay muchas hijos que detestan a sus padres. Mientras que al amigo, si eso no te gusta, vos te separas de él y ya está. La familia seguirá siendo familia. Eso te lo trae la vida, pues, te lo pone Dios, la vida. O le llegas a caer mal porque pensás diferente a ellos. Sí, y fíjate que la familia, desgraciadamente, muchas veces es más tóxica que los mismos enemigos políticos. ¿Ve? Tener adversarios dentro de la familia es más tóxico, inclusive, que tener adversarios que no sean consanguíneos con uno.
Pero la amistad es algo, y la amistad que unió a Edén con el comandante Tomás, con el comandante Daniel, con el comandante Tirado López, que ahí estaba hablando de Edén el otro día, fue una amistad que lo une la lucha. Realmente es ahí donde te unías, ahí donde sabes quiénes son tus hermanos, de verdad. Y ayer lo mirábamos en un reportaje que hizo Canal 6 sobre la toma del Palacio. Estaba Víctor Tirado, creo que lo hizo Mirna, vos lo hiciste, ¿verdad? Mirna Zapata, que es mi productora, hizo ese reportaje. Tengo que hacer una necesaria pausa comercial, Ramón, mientras tomamos otro cafecito. Así mismo, hay que hacer refil, como sí, porque la recarga. La taza se rajó. No, yo no sé, salió con un hoyo, pero no solo el de arriba, porque para allá abajo tiene hoyo también. Es que es riquísimo el café de aquí de Canal 6, por eso es que se va rápidamente. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de este... Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, ayer, Ramón, decía en su acostumbrada locución de mediodía que se va a esperar el momento oportuno para hacerle las honras fúnebres al comandante de Pastora Gómez, que fue cremado. Las fotos fueron públicas ya de la urna que contiene sus cenizas. El epitafio. Y el epitafio sandinista siempre. Sí. Yo creo que merece un gran homenaje en Pastora. Pues fíjate que yo ayer, como te digo, tras que me levanto con la trágica noticia de la muerte de Edén, ¿verdad? Y quería hacer un video, pues, y no pude. Y tuve que cortarlo porque yo sabía que no iba a poder. Y el dolor que me embargaba también, además de la pérdida física y la partida de nuestro comandante Edén, nuestro inolvidable, porque nunca se olvidará de Edén, era también lo trágico de no poderlo despedir como él se lo merece. Pues. Entonces, esa era una de las cosas que también me dolió, pues, de que Edén, por lo menos cuando murió el comandante Borges, yo estuve ahí en la fila del Palacio Nacional rindiendo honores al comandante Borges, como todo el pueblo, pues, ahí estuve, y dándole el último adiós al comandante Borges. Y a todos nos hubiese gustado, pues, darle el último adiós con agradecimiento, respeto, cariño, como hijos de Edén que somos nosotros. Y eso también fue una de las cosas que me dolió más, pues. Yo imagino, alguien decía ahí de que sería genial de que le hicieran un monumento y lo enterraran en el Palacio Nacional. Yo creo que sería espectacular eso, porque creo que ese es el Miguel Ángel, perdón, el David que hizo Miguel Ángel, o las pinturas de la Capilla Sixtina. Creo que esa fue la obra de arte de Edén, de la toma del palacio. Y entonces yo me uno pues a ese compañero o compañera, no recuerdo quién fue el que dijo, sería genial que fuera allí enterrado Edén, pues para que todos recordemos todo lo que Edén dio por esta Nicaragua. Y yo creo que va a ser monumental cuando se le haga ese homenaje. Y ojalá que la compañera Rosario, pues, ella es una mujer de muchas ideas. Ojalá que le hagan un monumento digno de Edén, pues, digno de su obra, de su gesta, y digna también del pueblo de Nicaragua, que lo ha acogido como uno de sus grandes hijos. Edén no es hijo directo de Managua, no es hijo directo de Darío, es hijo directo del corazón de Nicaragua. Personaje que trascendió más allá de nuestras fronteras, porque ayer los más prestigiados periódicos del mundo titulaban la partida de Edén. Así es. Hasta en Centroamérica. Es que Edén es el Mauricio Babilonia del Frente Sandinista, fíjate, aquel personaje de 100 años de soledad de García Márquez, que andaba con una red cazando mariposas. Mauricio Babilonia, creo que Edén Pastor es el Mauricio Babilonia. Edén yo creo que es el único que montó nubes y también domó tempestades. Es el único que, así como pescó amaneceres y arcoíris, Edén también supo jinetear la tormenta y el rayo. Es que Edén era el yin y el yang, y era genial como todos, pues que tenemos dos caras, ¿no?
tenemos un alter ego en uno mismo. Edén fue genial en todas las facetas. Yo recuerdo al Edén que estaba empeñando su reloj y vendiendo un tigre. ¿Te acordás? En los clasificados. Es que Edén era, Edén era un personaje digno de película, era un Lawrence de Arabia. Y recuerdo al Edén también, cazador de tiburones, que decía, bueno, yo recuerdo que me lo encontré en una de las calles de Managua, andaba en un carrito deportivo. Oíme, y no los pescaba con sedal nada más, por supuesto. Los arponeaba, sí. dicen. Los arponeaba y se les tiraba encima. O sea, es que era un loco. Sí, era un tiburonero de verdad. Sí, era mano la cosa. Y entonces yo me creo que me lo encontré con un kepis marinero. Y fíjate que no sé por qué, parafraseando, más bien recordando el editorial de que por quién doblan las campanas de Hemingway, también me recordó otro personaje cuando lo vi. Andaba con una chaqueta azul, una camisa rayada y un kepi marinero. Me recordó al Viejo y el Mar también de Hemingway. Una de las últimas misiones de las que poco se acentúa, pero que ahí está el resultado, no solamente es el dragado que le estableció como ordenanza el presidente de la República, Daniel Ortega, para que fuera a ser transitable lo que nosotros llamábamos la carretera grande en el frente sur, el río San Juan de Nicaragua, sino que después del golpe, pretendido golpe de Estado, fallido golpe de Estado en el 2018, cuando el pueblo de Nicaragua logra destrancar al país, uno de los elementos importantes que hay que destacar de Edén Pastora es cómo logró unir al sandinismo histórico. El sandinismo histórico que en ese momento, por las razones que sea, andaba disperso. Y ahora ese sandinismo histórico, junto con todas las estructuras del Frente Sandinista, hacen un Frente Sandinista único, indivisible e invencible. Es que yo creo que Edén era una persona axial. Y cuando te digo una persona axial me refiero a que era un eje. Era un eje, él sabía que era un eje. Y el comandante Daniel, que le da la misión de reunificar al sandinismo histórico, el comandante Daniel no es ningún tonto. Sabe que Edén es la persona que puede ser la persona de la figura axial de ese sandinismo histórico. Y esa es la misión que se le da a Edén en el 2018, en el intento fallido. Yo recuerdo aquí Edén con su característica forma pues de ser y de hablar. Vos sabés que no tenía tapujos. Edén era un tipo de que no tenía tapujos y decía las cosas tal como él las pensaba. Y recuerdo un programa tuyo aquí que estaba él aquí, dice, y el comandante Daniel dice con esa su forma tan pausada y tan pícara que tenía el de hablar. Y el comandante Daniel dice, hablando de paz, dice que dice, yo por eso no voy a ser presidente nunca. Yo le hubiera dado paz, dice a todos ellos. Dice, esa es la paz que le hubiera dado. Tuvo demasiada paciencia el comandante Daniel, dice. Es que Edén hablaba muchas veces metafóricamente, en entre líneas, como en parábolas, porque muchos de estos que reaccionaron con odio contra Edén en las redes sociales se quedaron en la figura de que a las sotanas también le entran plomo. Y es cierto. Pero él hablaba del terrorismo político que en representación de la fe algunos obispos hicieron para desbaratar al país. Pues te voy a decir algo. A propósito que también se nos fue Otto de la Rocha, ¿no? Creador de los Ochal, el Macondo nicaragüense. Yo no he sido concejal ni de los Ochal, fíjate, ni siquiera he sido concejal suplente de los Ochal, pues yo nunca he tenido un cargo público ni de elección popular, pues. Entonces yo soy un ciudadano que opina, pues, simplemente ejerzo mi derecho a la libertad de expresión y nada más, soy un ciudadano que opina y que tengo derecho, pues la Constitución me lo da. Entonces a mí muchas veces me dicen que no soy políticamente correcto. Bueno, en muchas cosas no soy correcto y no soy político, así que políticamente correcto no lo soy. Soy hijo de Edén y en ese sentido, como soy hijo de Edén, yo retomo las palabras de Edén. A las sotanas también les entra el plomo. Y es cierto, no son chalecos antibalas. El problema de esto, de las sotanas, que decía Edén,
Es como los periodistas que creen que tienen Es que patente. vos podés ser un político, vos podés ser un terrorista que te disfrazás debajo de una sotana para crear condiciones para irte contra un país y contra todo un pueblo. Y eso es metafórico. Es que creen que tienen patente de corso para hacer y deshacer lo que les dé la gana. Y casualmente Edén dijo de que iba a ser un grupo jurídico para impulsar una ley, que yo también estuve de acuerdo en su momento y que escribí, como te dije anteriormente. Y es que esta gente, como te decía yo, cree que tienen una patente de corso. Yo estoy de acuerdo en todo momento. Sí, y entonces, ahorita están ahí demandando a estos, a una tal asociación médica nicaragüense, las están demandando pues por Y con injuria. nombres y apellidos. Entonces, ya después te dicen, porque yo fui claro, y esto que tiene que quedar bien claro, si a mí me difaman, si a mí me injurian, me van a disculpar, que me perdone el comandante Daniel, que me perdone el partido, ahí voy a tener que entrar en desobediencia, porque a mí el que me injurie o me calumnia, yo lo voy a llevar a los tribunales. Ya Es somos mi dos. derecho. Ya somos dos. Es mi derecho, más allá de mi partido, más allá de mi disciplina, es mi derecho como ciudadano. Porque después estos son tan descarados a decir que el Frente Sandinista estaba demandando al señor Sergio de León, al señor Sergio León. No, es un ciudadano, no es el Frente Sandinista. No es el Frente Sandinista. Ahí lo dijeron en el Canal 10. Por decir la verdad, por informar, no, por desinformar y por injuriar. Y yo no me puedo alegrar por la muerte de ningún ser humano. Ni yo. Y de la misma manera que se fue Gustavo Bermúdez, colega, de la misma manera que se fue Sergio León allá en Bluefields, lamento profundamente sus decesos y me solidarizo y le envío las condolencias a la familia, por supuesto. Pero de eso a pretender ignorar por las causas que estaba siendo demandado Sergio León en Bluefields es otra cosa. Y es ahí donde uno debe tener plena conciencia de lo que es el karma. Sergio León estaba siendo demandado porque había señalado a algunas personas que estaban afectadas por coronavirus. Y desgraciadamente ese tema aquí se ha convertido en una especie de peste que no puedes mencionarla porque ya te convertís en alguien que vas a ser excluido. Y por eso aquellos que lanzan piedras y se satisfacen porque, aunque de un estornudo, piensen que tenés coronavirus, tengan cuidado. Las piedra que se tira hacia arriba en algún momento cae. Y yo no me alegro tampoco por la muerte de nadie. De hecho, yo en mi Facebook, y ahí está en el historial de mi Facebook, porque cualquiera lo puede leer, escribí pues que había fallecido este señor León, que había fallecido, y le di mis condolencias a su familia y lo dije de corazón, porque detrás de él queda una familia, queda una esposa, quedan hijos. No sé si tenía nietos, hay una madre, hay una familia que sufre. Y así como igual le mando mi más sentido pésame a Aranzazú, mi gran amiga, allá en Bluefield, al pueblo bluefileño por la muerte del Ranger. Ese mechudo que también andaba allí persiguiendo Utopía. Mi amiga Aranzazú, secretaria política adjunta de Bluefield, que ahora queda viuda, pues mis condolencias para todos ellos. Y yo te lo digo, nosotros no estamos llenos de odio, pues, y entonces es como los mismos que odian a Edén y ahora están allí, algunos se están regocijando con la muerte, pero son miserias humanas que ni siquiera van a agarrar una línea de los libros de historia. Son los Highlanders, son los inmortales. Sí, los Highlanders, los inmortales. Ramón, tenemos que irnos ya. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros desde una visión orgánica del FSLN esta ausencia que ahora indudablemente no solamente golpea al Frente Sandinista, esta es una ausencia que golpea a la inmensa mayoría de Nicaragua. Hasta pronto, comandante Edén Pastora Gómez, y a usted por su atención. Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.